Gracias, Nerea. Buenos días a todos. Lo primero de todo, quiero daros la bienvenida y las gracias a todas las personas que habéis podido conectaros y asistir a este webinar. Yo soy Lorena Soler, del Departamento de Gestión del Talento, y a continuación voy a hacer una breve presentación de Integra y del departamento del que formo parte, ¿vale? Bueno, Integra es una consultora de estrategia y tecnología que nació hace 30 años en Aragón y cuyas áreas de negocio se dividen en la tecnología, data y analytics, digital, estrategia y personas. Dentro de nuestras marcas y productos referentes, puedes reseñar Effort, Actio, Qualitas, Formatel, Wadin, ¿vale? En relación con el Departamento de Gestión del Talento, que es el área en el cual yo me encuentro inmersa, pues comentar que su principal objetivo radica en aportar valor en todo el viaje del empleado, mejorando la experiencia del mismo. Todo ello pues abarcando desde la administración del personal hasta el desarrollo de personas con una base tecnológica. Por reseñar algunos de nuestros productos, pues comentar la solución de gestión laboral, nuestro campus corporativo, la plataforma de fidelización, el sistema de evaluación de competencias con el que contamos, la app de comunicación o el sistema de gestión del desempeño. A continuación voy a reseñar de manera muy breve algunas píldoras formativas con las que nosotros contamos y que son muy adecuadas a la situación en la que nos encontramos inmersos y que se pueden bonificar al 100%. En primer lugar, pues comentar la formación sobre medidas preventivas del COVID-19 y teletrabajo, que es una formación a través de nuestra plataforma online y que, como he reseñado, es 100% bonificable. En primer lugar, la primera de estas formaciones pues englobaría todo lo vinculado con los riesgos de la COVID-19, la cual puede ser personalizable al protocolo interno de cada una de las empresas, y por otro lado pues nos encontraríamos con una formación que abarcaría todo tipo de riesgos del teletrabajo, cuya duración pues es de 1 a 2 horas. Pasaríamos a lo que nosotros hemos denominado formación en tiempos de crisis, que lo que nos permite pues es formar a la plantilla en píldoras concretas y no en cursos en su totalidad. Conlleva un acceso a la plataforma online y cuenta con una tarifa plana de la oferta con contenidos abiertos. Semanalmente se van subiendo 3 píldoras formativas nuevas y, al igual que la anterior formación, es 100% bonificable. Un poquito el origen de este abanico de formación pues radica en la situación actual del teletrabajo en la que nos encontramos, la cual pues impulsa de alguna manera a los trabajadores para buscar momentos en los que autoformarse y reciclarse. Se pueden realizar estas píldoras en 1 o 2 conexiones y engloban materias transversales, como puede ser la ofimática, idiomática, prevención y competencias personales. La plataforma de formación online a la que se puede acceder pues engloba pues un poquito ese gran abanico de contenidos abiertos. Y por último, reseñar la formación sobre igualdad, con la que también contamos, y nos caracterizamos pues contar con píldoras online sobre igualdad que tienen la finalidad de sensibilizar a toda la plantilla. Es una formación que está recomendada por COE Aragón, así como pues con contar con el protocolo de acoso y formación dirigida a cuadros de mando sobre la importancia que tiene la implementación de un plan de igualdad. Todo este contenido pues se puede insertar al propio procedimiento de tu empresa y la formación es 100% bonificable con una duración de 2 horas. A modo de ejemplo, os voy a exponer el entorno, os voy a enseñar un poquito el entorno del campus con el que nosotros contamos. En concreto, pues os voy a enseñar la demo del curso de medidas preventivas de COVID-19 y teletrabajo, ¿vale? Como os comentaba con anterioridad, contamos con esas medidas preventivas del COVID-19 y con la formación vinculada con la prevención de riesgos en el teletrabajo. Ambas formaciones vinculadas con un test que tiene la finalidad pues un poquito de contrastar que las personas que han cursado la formación hayan obtenido adecuadamente esos conocimientos. A modo de ejemplo, voy a centrarme en las medidas preventivas del COVID, por enseñaroslo en pantalla completa y que lo podáis visualizar. El entorno con el que nosotros contamos y que hemos diseñado, pues ya veis que es muy amigable y contamos con varios contenidos dentro de esta formación a los cuales vamos a ir pudiendo acceder conforme vayamos superando los anteriores, los que vayamos dejando un poquito de lado. Y por último, pues reseñar también que, como os he mencionado con anterioridad, se pueden incluir las medidas preventivas específicas de la empresa, y en este módulo pues lo que vamos a englobar pues va a ser una explicación de las medidas específicas adaptadas por la empresa para el reinicio de la actividad normal. Tras la finalización de este módulo, pues también se procedería a la realización de un test acerca del mismo para asegurar la asimilación de los contenidos.
Si queréis conseguir más información al respecto, pues únicamente podéis poneros en contacto conmigo y solventaré todas las dudas que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Y nada, a continuación voy a ceder la palabra a Luis Pérez, que es socio laboral de CK Magán Abogados, y por último, pues nada, comentaos de nuevo que muchas gracias por asistir. Muy buenos días. Vamos, en el día de hoy, nuestra ponencia pues tiene como objeto el realizar una actualización del seminario que dimos el pasado 5 de mayo sobre los aspectos laborales que estaban linkeados con el COVID-19. Desde ese momento hasta la actualidad, pues por un lado ya se ha dictado y se ha publicado el Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo, así como diversas resoluciones de la Dirección General de Trabajo que ya esclarecen algunas de las dudas que se planteaban en la ponencia anterior. A todo esto se da también un contexto histórico en el que las empresas pues se han visto afectadas, ¿no?, en la cuenta de resultados, y esto pues les va a obligar en algunos momentos a tener que adoptar determinadas medidas de flexibilidad interna, como pueden ser movilidades geográficas o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, o medidas de flexibilidad externa como pueden ser los despidos o despidos ya sean individuales o colectivos. En este sentido, a modo de antecedente y de recordatorio, decir que efectivamente el COVID-19 regula una modalidad de ERTE-COVID que está sometido a una mayor celeridad en cuanto a plazos, procedimientos, y que incluso tiene una serie de matizaciones en cuanto a la fecha de efecto. Como todos sabéis, pues la figura del ERTE lo que provoca es que exista una suspensión del contrato de trabajo del empleado durante una situación coyuntural en donde el empleador no estará obligado a remunerar el salario y al mismo tiempo el trabajador no estará obligado a realizar una prestación de servicios, pasando a una situación de desempleo durante el tiempo en el que éste se encuentra afectado por el ERTE. Los ERTEs pueden afectar a la totalidad de la jornada o a un porcentaje de la misma que va de entre un 10 a un 70%. Y dentro de las causas de los ERTEs debemos de diferenciar dos modalidades de ERTE-COVID. El primero es el de fuerza mayor, que está regulado en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, y que son aquellos ERTEs que obedecen a pérdidas de actividad como consecuencia de medidas gubernativas que han sido aprobadas con ocasión del COVID-19, o los ERTEs ETOP-COVID, que son aquellos que obedecen a causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Bueno, vamos a ver. Dentro de los ERTE de fuerza mayor hay diversos aspectos que debemos analizar en el día de hoy. Y el primero de ellos es la duración. Y como comentábamos en nuestra anterior ponencia, la duración de los ERTEs de fuerza mayor en su momento estaba vinculada a la duración del estado de alarma. Y esta era una de las grandes preocupaciones que tenían las compañías. Sin embargo, lo que hace el Real Decreto Ley 18/2020 es extender la duración de los ERTEs de fuerza mayor hasta el 30 de junio del año 2020, siempre que las causas que provocaron dicho ERTE impidan un reinicio de la actividad y mientras duren las mismas. A partir de ahí podríamos pensar que efectivamente, una vez se supere esta fecha límite, no se van a extender los ERTEs de fuerza mayor. Sin embargo, hay una regulación específica en la disposición adicional primera, en donde se establece que mediante acuerdo del Consejo de Ministros se podrá extender una prórroga de los expedientes de regulación de empleo en atención a las restricciones de la actividad por razones sanitarias que subsistan el 30 de junio del año 2020. Es decir, que se atisba
en especial esto pues se ha comentado muchísimo en los medios de comunicación, la posibilidad de que las empresas afectadas por ERTE de fuerza mayor, especialmente en sectores como el turismo o la hostelería, en un momento determinado, incluso por acuerdo del Consejo de Ministros, se pueda extender sus efectos más allá del 30 de junio del año 2020. E incluso admite este precepto que la extensión de determinadas medidas ligadas a la exoneración o reducción de cuotas en materia de seguridad social o incluso medidas para los trabajadores, como es no tener que cumplir el periodo de carencia para la prestación de desempleo o no agotar el paro, por decirlo así, puedan mantenerse más allá del 30 de junio. Ahora bien, lo que dice la norma es que se mantendrán en los porcentajes que se determinen. Es decir, que si bien atisbamos la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda aprobar una nueva normativa que extienda los ERTE de fuerza mayor más allá del 30 de junio del año 2020, los beneficios no van a ser los mismos, o ya se atisba que no van a ser los mismos en el futuro que los que existen en el momento actual. Como siguiente punto es importante el diferenciar lo que es un ERTE de fuerza mayor total y lo que es un ERTE de fuerza mayor parcial. Y no nos referimos en cuanto a la jornada, sino en cuanto a la recuperación de la actividad y en cuanto a la exoneración de cuotas en materia de seguridad social. Porque ya os adelantamos que si bien podía existir en empresas de menos de 50 trabajadores una exoneración íntegra en materia de cuotas de seguridad social o el 75% en empresas de más de 50, lo cierto y verdad es que a partir de esa diferenciación de los ERTE de fuerza mayor total y parcial se reduce esa exoneración de cuotas, con lo cual es muy importante saber cuándo nos encontramos en un ERTE de fuerza mayor total o parcial. ¿Y qué es lo que establece el Real Decreto Ley? Que pasaremos a un ERTE de fuerza mayor parcial en el momento en el que la causa, que está reflejada en el artículo 22 del Real Decreto Ley, permita una recuperación parcial de la actividad hasta el 30 de junio del año 2020. Estas empresas, dice la norma, deberán de proceder a reincorporar a los trabajadores afectados por el ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad, primando ajustes en términos de reducción de jornada. A partir de ahí, del tenor literal de la norma, podríamos pensar que de forma automática, desde el momento en que se reactiva parcialmente la actividad, podría convertirse ese ERTE de fuerza mayor total en parcial. Y además que con carácter imperativo el empresario tenga que llamar a los trabajadores para que se reinicie la actividad. Bueno, pues sobre este punto, que ha habido muchísimo debate, hubo determinadas comunicaciones y reuniones de la COE con el gobierno, porque generaba una gran preocupación el tenor literal de este precepto al afectar a la exoneración de cuotas en materia de seguridad social. Salen dos resoluciones de la Dirección General de Trabajo que, si bien es cierto que no son informes no vinculantes, interpretan este precepto. Dos de ellas son del 27 de mayo y una de ellas el 19 de mayo. Entonces, la primera cuestión que se plantea ante la DGT es si esa conversión del ERTE de fuerza mayor total en parcial, si es automática, como habíamos comentado anteriormente. Y la respuesta de la DGT es que no. Es que la causa del artículo 22 permite, dentro de un proceso de desescalada, la recuperación de la actividad, y en función de esa recuperación de la actividad se permite la reincorporación de trabajadores. Pero hasta que una empresa no reincorpora a sus trabajadores, no pasará a encontrarse en un ERTE de fuerza mayor parcial. Ahora bien, la pregunta es, ¿basta con que se reincorpore a un trabajador, a un solo trabajador, para que nos encontremos en un ERTE de fuerza mayor parcial? La respuesta por parte de la DGT es que sí. O sea, es decir, que esa exoneración de cuotas ya no existiría tal y como la entendíamos en el ERTE de fuerza mayor total desde el momento en que ha habido, aunque sea mínima, una recuperación de la actividad, y ello ha conllevado al final la necesidad de reincorporar a
alguno o algunos de los trabajadores que estaban afectados por el ERTE de fuerza mayor total. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es si estamos obligados o no a abrir el negocio en un momento determinado. Pensemos en un bar, en una empresa de hostelería. A nadie se le escapa que nos encontramos en un proceso de desescalada, las terrazas ya se pueden abrir y eso puede conllevar que reiniciemos la actividad. La norma dice que las empresas deben de reincorporar, pero continúa el precepto diciendo en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad. Y a partir de ahí yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Quién determina qué es la medida necesaria para el desarrollo de la actividad? La respuesta a este punto, sobre este punto es, la DGT dice que es a la empresa a la que le corresponde valorar en función de sus circunstancias particulares en qué momento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten una recuperación, en qué medida se debe de llevar a cabo esa reincorporación de trabajadores y en qué porcentaje. Con lo cual podemos entender que es el empresario el que está facultado para valorar cuándo se permite esa recuperación y en qué momento decide pasar de un ERTE de fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial. Pero es que es más, también se contesta por parte de la DGT a una pregunta en concreto que dice, bueno, si el empresario pudo recuperar la actividad y decidió no reincorporar a ningún trabajador, ¿puede conllevar eso una devolución de cuotas en materia de seguridad social que quizás se exoneraron de forma inadecuada? Y lo que dice la DGT sobre este punto es que podría entenderse que el empresario valora sus circunstancias, no reincorpora a la plantilla en un momento determinado y que eso no va a conllevar una devolución de cuotas en materia de seguridad social. Es decir, que va a haber cierta libertad por parte de los empleadores a la hora de decidir pasar a ese ERTE de fuerza mayor total a parcial y que si se quiere no reincorporar a los trabajadores, seguiremos en ese ERTE de fuerza mayor total. La tercera cuestión que se plantea en este caso en concreto es qué sucede con aquellas empresas que en realidad llevaron a cabo reincorporaciones, pero antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2020, que es el que regula por primera vez esa diferenciación que estamos comentando entre el ERTE de fuerza mayor total y el parcial. La contestación de la DGT es que hubo una recuperación de la actividad, aunque pudo ser en un periodo previo. El empleador decidió voluntariamente reincorporar a parte de su plantilla y eso, aunque fuera antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2020, convirtió el ERTE de fuerza mayor total en parcial. Pero el problema que surge sobre este punto es qué efectos tiene el hecho de que en un momento previo a la regulación del ERTE de fuerza mayor total en parcial, este se convirtiera en parcial. Y lo decimos por el tema de las cuotas en materia de seguridad social. Según los boletines RED, las desafectaciones que se produjeran en mayo conllevaría la aplicación de las bonificaciones por reincorporación de trabajadores y los porcentajes de reducción de cuotas para las cotizaciones de mayo. Ahora bien, ¿qué sucedería con el mes de abril? Que ya se presentaron los boletines de cotización correspondientes a ese mes. Sobre este punto, por decirlo así, la DGT se pone de perfil y lo que nos contesta a esa pregunta es que los efectos sobre este tema se deberán de consultar a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, tenemos claro que el mes de mayo deberemos de someternos y aquietarnos a las reglas y ya nos hemos convertido en un ERTE de fuerza mayor parcial, en el ERTE de fuerza mayor parcial, pero no queda claro ni por la DGT ni por la norma qué sucede con el mes de abril. Nos inclinamos a pensar que como esas cotizaciones y esos boletines ya se presentaron en el mes correspondiente de abril, sería defendible
aunque se hubieran desafectado a determinados trabajadores, que las cotizaciones quedaran intactas y no hubiera que tocarlas. Por lo tanto, esto operaría a partir de los efectos de la conversión del ERTE de fuerza mayor total a parcial, se desplegarían desde el mes de mayo. La cuarta cuestión que se plantea es ¿qué sucede si el ERTE de fuerza mayor, que es en donde se solicitó la autorización correspondiente, pues afectaba a una unidad productiva? Es decir, no afectaba a la totalidad de la plantilla. ¿O qué sucede si afectaba realmente a un porcentaje de la jornada? ¿Podría entenderse que como no afecta a toda la empresa, ya nos encontramos, aunque no se hayan reanudado determinadas relaciones laborales respecto a los trabajadores afectados por el ERTE, que pasamos a un ERTE de fuerza mayor parcial? La contestación sobre este punto es que la clave es cómo se autorizó desde el momento primigenio por la autoridad laboral ese ERTE de fuerza mayor en virtud del artículo 22. Es decir, que si no ha habido una reanudación de la actividad en esa unidad productiva que se veía afectada por el ERTE de fuerza mayor y ello no ha conllevado reincorporaciones del colectivo afectado por el ERTE de fuerza mayor, seguiremos en un ERTE de fuerza mayor total y no parcial. Es decir, que parece ser que el elemento clave para la DGT, para que nos encontremos o no en una recuperación de la actividad, es ver primero qué se autorizó por parte de la autoridad laboral en virtud del artículo 22. Segundo punto, si conforme a lo que se autorizó hubo una recuperación de la actividad. Y tercer punto, ver si ha habido una reincorporación de los trabajadores afectados inicialmente por el ERTE y que ello conlleve la conversión del ERTE de fuerza mayor total en parcial. Si no ha habido recuperación de esa actividad y no ha habido llamamiento de trabajadores desde ese momento, seguiremos en un ERTE de fuerza mayor total. La siguiente figura que se analiza en la norma es la renuncia total del ERTE. ¿Y qué es lo que dice la norma? Pues que las empresas y las entidades a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto Ley 18/2020 deben de comunicar a la autoridad laboral la renuncia total del expediente en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos. Y esto también no solo se debe comunicar a la autoridad laboral y al Servicio Público de Empleo Estatal. Pero, claro, ahí nos preguntamos, ¿y esta figura por qué nace? ¿Por qué van las empresas en un momento determinado a renunciar a la totalidad del ERTE? Pues porque ha habido determinadas empresas que en su momento presentaron un ERTE de fuerza mayor total, han ido desde el periodo de marzo hasta el 13 de mayo rescatando a la plantilla, llegando incluso a rescatar a la totalidad de los trabajadores que están afectados en el ERTE y no han querido hasta el 13 de mayo pues decir que renunciaban al ERTE, no sea que quisieran reincorporar a los trabajadores en un momento determinado. Pues bien, lo que establece la norma es que para evitar que tengamos una autorización sine die en el tiempo, o por lo menos hasta el 30 de junio, que si el empresario ya no va a hacer uso y va a renunciar a ese ERTE, lo comunique en el plazo de 15 días desde el día 13 de mayo. Y otra de las cuestiones que se plantean y que también es importante es ¿qué sucede si una empresa en un momento determinado decide recuperar a un trabajador del ERTE de fuerza mayor porque piensa pues que va a tener un incremento de la actividad y sin embargo luego la carga de trabajo que existe pues no justifica la reincorporación de ese puesto? ¿Podría volvérsele a afectar a este trabajador en el ERTE de fuerza mayor vigente? La respuesta por parte de la Dirección General de Trabajo es que sí. Es decir, podemos rescatar a un trabajador del ERTE de fuerza mayor, pero si luego la estimación que hemos llevado a cabo no justifica el mantenimiento de ese puesto de trabajo, podemos volverlo a meter en el ERTE de fuerza mayor. El siguiente punto que vamos a analizar es la evolución que existe en el Real Decreto Ley 18/2020
en relación a los ERTEs ETOP. Como hemos dicho, los ERTEs ETOP tienen una serie de especialidades en cuanto al procedimiento COVID-19, se basan en causas económicas, técnicas, organizativas de producción, ya nos encontramos en la figura de los ERTEs de fuerza mayor. Los efectos del mismo se pueden desplegar más allá del 30 de junio y además se establecen una serie de matices en la norma que aclaran dudas que podíamos tener en el pasado. En concreto, en la norma se establece la posibilidad de tramitar este tipo de expedientes mientras esté vigente el ERTE de fuerza mayor. Es decir, que una empresa en un momento determinado puede tener la preocupación de que el día 30 de junio, si no lo acuerda así el Consejo de Ministros, pues pierda su vigencia el ERTE de fuerza mayor. No hay ningún problema. Podemos ir negociando un ERTE top que desplegaría sus efectos una vez finalizara el ERTE de fuerza mayor. Y el procedimiento sería el contenido en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. A modo de recordatorio, deciros que el ERTE top, el procedimiento que se seguía era que había un plazo de constitución de una comisión negociadora, que el plazo de constitución era de 5 días y que los interlocutores que iban a formar parte de esa comisión negociadora eran, en primer lugar, si existe representación legal de los trabajadores, serían los representantes legales, en su defecto serían los sindicatos más representativos del sector con legitimidad para negociar el convenio colectivo correspondiente a nivel sectorial, o en su defecto, comisiones ad hoc elegidas democráticamente por parte de la plantilla. Desde la jornada anterior hasta el momento actual, también han surgido determinadas resoluciones de la Dirección General de Trabajo que interpretan la figura de las comisiones negociadoras de los ERTE-SETOP. En concreto, me estoy refiriendo a la resolución de 6 de mayo del año 2020. En esta resolución, lo que se viene a decir es que, en cualquier caso, porque había en multitud de ERTEs, pues se decía, bueno, estos sindicatos será de alguna manera potestativo, ¿me puedo cargar el ERTE si directamente constituyo mi comisión ad hoc y me olvido en un momento determinado de llamar a los sindicatos más representativos cuando no exista representación legal de los trabajadores? La respuesta que realiza la DGT es que de alguna manera hay una prioridad de las secciones sindicales y que la sección sindical tiene la potestad en una primera instancia de decidir si quiere participar o no en la negociación y que será con carácter supletorio la comisión ad hoc la figura adecuada. Por lo cual, cuando no tengamos representación legal de los trabajadores, mucho cuidado con esto, porque podríamos llamar a las comisiones ad hoc y luego los sindicatos que hubieran tenido legitimidad para participar en ese proceso negociador podrían impugnar el acuerdo que se hubiera alcanzado en relación a ese ERTE top. Por otro lado, deciros que qué sucede, se analiza también en esta resolución de la DGT, qué sucede si hay 2 o 3 sindicatos más representativos en el sector y hay 1 o 2 que no quieren participar. ¿Podría entenderse que como ha habido 1 o 2 que no querían participar ya es suficiente para llamar a la comisión ad hoc? No, no. ¿Por qué? Porque lo que dice la DGT es que en tal caso el interlocutor adecuado será ese sindicato más representativo que tiene una prelación y una preferencia en el ámbito negocial sobre las comisiones ad hoc. También podría darse la circunstancia, que sucede en algunas empresas, que tengamos la situación de que en algunos centros tengamos representantes legales de los trabajadores y en otros no. Y ahí la duda que nos puede surgir es, bueno, en ese tipo de supuestos podríamos entender que en los centros de trabajo que no hay representación legal de los trabajadores, hay una prelación en la que los sindicatos más representativos serán los interlocutores adecuados y que estos representarán a los centros que no tengan representantes. Ahí la DGT lo que entiende es que no, que realmente ahí entran las reglas clásicas del artículo 41 combinado con el artículo 23, es decir, que el hecho de que puedan entrar los sindicatos más representativos dentro de estos procesos negociadores es en aquellas empresas que no gocen de representación legal de los trabajadores. Pero aquellas que tengan representación legal de los trabajadores, se combinará la figura de las comisiones ad hoc con los propios representantes.
Por otro lado, deciros que, bueno, pues que el periodo de consultas es de 7 días naturales y que la solicitud del informe de la inspección de trabajo, pues que es potestativa en el plazo de 7 días. Y otra de las cuestiones que analiza la Dirección General de Trabajo en esta resolución de 6 de mayo es qué efectos puede tener el acuerdo que se alcanza en el ERTE-TOP del artículo 23. Es decir, se presume la concurrencia de la causa conforme a la regulación del artículo 47 del Estatuto. En principio, lo que nos dice la Dirección General de Trabajo es que cuando el periodo de consultas pues, que finalice con acuerdo, se va a presumir la existencia de la causa y solamente va a poder ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo o coacción o abuso de derecho. Aquí recomendaros la lectura de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 10 de marzo del año 2017 y en ella, bueno, pues lo que se pone de manifiesto es que el fraude se debe de interpretar de conformidad al artículo 6.4 del Código Civil, es decir, es toda conducta que aparentemente cumple con la norma, pero que pretende conseguir un fin fraudulento, es decir, contrario al pretendido en el ordenamiento jurídico. Y además, el fraude no se debe de presumir, sino que se tiene que acreditar. El dolo, por otro lado, hay dolo cuando existan de conformidad al artículo 1269 del Código Civil, palabras o maquinaciones insidiosas de una parte de los contratantes, de tal manera que se le induce a otro a celebrar un contrato que sin ellas no se hubiera hecho. Es decir, que hay una especie de engaño en la negociación para alcanzar el resultado del acuerdo. Y en cuanto al abuso de derecho, pues son conductas que de conformidad al 7.2 del Código Civil sobrepasan manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho. Y al igual que como sucedía en el dolo y como sucedía en el fraude, no basta su mera alegación, sino que además se tiene que acreditar por aquel que lo está alegando en el procedimiento de impugnación del ERTE-ETOP. La siguiente pregunta que pudiera surgir es, ¿qué sucede con aquellos ERTE-ETOP que se inician una vez han finalizado los efectos del ERTE de fuerza mayor? Con anterioridad al Real Decreto Ley 18/2020, veíamos en la anterior ponencia que la fecha de efectos del ERTE-TOP no era la del hecho causante, como sucede en el ERTE de fuerza mayor, sino que era la fecha de efectos de la comunicación a la autoridad laboral. Ahora hay un matiz. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene un ERTE de fuerza mayor? Imaginemos que finaliza el 30 de junio y comienza a posteriori un ERTE ETOP. Pues ahí lo que se dice es que en ese tipo de supuestos la fecha de efectos se va a retrotraer a la finalización del ERTE de fuerza mayor, de tal manera que se va a solapar un periodo con el otro y se va a poder continuar el mantenimiento de la suspensión de los contratos de trabajo de forma secuenciada. Es decir, los trabajadores están en el ERTE de fuerza mayor y aunque se negocie a posteriori un ERTE ETOP de conformidad a las reglas del artículo 23, la fecha de efectos ya no va a ser en este tipo de supuestos la de la comunicación a la autoridad laboral, sino que la fecha de efectos se va a retrotraer a la finalización del ERTE de fuerza mayor. ¿Y qué sucede con los ERTEs que se negociaron con fecha anterior al 13 de mayo? Si se ha negociado antes, le va a seguir siendo de aplicación los términos y condiciones que se hubiesen fijado en ese propio ERTE-TOP firmado entre las partes. Es decir, que si fijamos otra fecha de efectos u otras condiciones, pues nos tendremos que atener a lo que se acordó con anterioridad a la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley 18/2020. Otra figura que aparece en el Real Decreto Ley 18/2020 es la de la comisión tripartita. En concreto, se crea una comisión tripartita laboral que va a estar formada por el Ministerio de Trabajo, por COE, CEPIME y los sindicatos más representativos, que como sabéis son Comisiones Obreras y UGT. Esta comisión además se va a reunir con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria del Ministerio de Trabajo, y siempre que lo soliciten 3 de las 4 organizaciones integrantes. Y en ella pues se van a tratar, pues ver un poco
cómo se está produciendo esa evolución, ¿no? de esa excepcionalidad atenuada que ha convertido los ERTEs de fuerza mayor en fuerza mayor parcial, los ERTEs ETOP, y se van a tratar pues, como objeto de propuesta y debate incluso la posibilidad de la extensión de los ERTEs de fuerza mayor más allá del 30 de junio, que como hemos dicho, en cualquier caso, para que se produjera dicha extensión, esto se tendría que aprobar por parte del Consejo de Ministros. Y la siguiente pregunta que se plantea y que entendemos que va a ser piedra piramidal en los procesos que surjan a partir de ahora es ¿qué pasa con los ERTEs que se van a convertir en ERE en un momento determinado? Porque la cuenta de resultados de la compañía no soporta la situación en la que se encuentra. Como punto de partida, recordar el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, que establecía que aquellas fuerza mayor o aquellas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaron los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020 no se van a poder entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni como despido. Con anterioridad se vinculaba esta norma a la finalización del estado de alarma. Lo que hace el Real Decreto Ley 18/2020 es desplegar sus efectos hasta el 30 de junio y a partir de ahí pues surgen determinadas dudas. ¿Qué calificación jurídica merece esa conversión del ERTE-TOP finalmente en un ERE que se inicia a posteriori? Si el tránsito es de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE-TOP, se podría defender que la causa es distinta, que por tanto nos vemos afectados por ese artículo 2. Si el tránsito es de un ERTE-TOP, ahí ya es más complicado. Pero ahí el argumento que se podría utilizar por parte de la empresa es que ha habido un cambio sustancial y relevante conforme a las circunstancias pues, que motivaron la autorización de ese ERTE suspensivo en un momento determinado. Y en este sentido, el hecho de que se acredite un cambio sustancial, pues que pudiera provocar que no entre en juego ese artículo 2. Pero imaginemos que un tribunal pues llega a entender que en este lapso temporal entra en juego el artículo 2. La siguiente pregunta que surge es, oiga, ¿qué calificación jurídica va a tener ese? ¿Estamos hablando directamente de una nulidad del mismo o de una improcedencia? Nos inclinamos a pensar que si no hay fraude y además se cumple con la causa, paradójicamente los efectos que tendría el artículo 2 sería que la declaración de la improcedencia de ese ERE o despido colectivo, es decir, el abono de la indemnización de 33 días por año trabajado. Y el siguiente punto es el que hace referencia a la salvaguarda del empleo. Sobre este aspecto pues se han podido escribir durante este periodo de tiempo ríos de tinta en los distintos medios de comunicación, ¿no? Porque ha sido muy llamativa las declaraciones de la ministra sobre el tema de como se decía, ¿no? Alfombra roja para los ERTEs, ahora bien, alfombra negra para los despidos que se produzcan cuando ustedes se han acogido a un ERTE, ¿no? Y en su momento pues, se decía que durante 6 meses pues, se debía de mantener los puestos de trabajo y que las medidas extraordinarias establecidas en la norma pues, se aplicaban desde el momento en el que existía ese compromiso de mantenimiento del empleo. Sobre este punto pues, ha habido muchísimas críticas por parte de la COE, de las organizaciones empresariales, y se ha clarificado este concepto del compromiso de mantenimiento de empleo. En concreto, ya una de las preguntas iniciales era, vamos a ver, ¿esto afecta a los ERTEs ETOP y a los ERTEs de fuerza mayor o solamente a los ERTEs de fuerza mayor? Lo primero que se dice en la nueva redacción de la disposición adicional sexta es que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo. Ya vemos que nos estamos refiriendo solamente a los ERTEs de fuerza mayor. Y luego cuando hablábamos del plazo de 6 meses, ¿desde cuándo estamos hablando? Desde que, porque claro, ya estamos viendo que los ERTEs de fuerza mayor en un momento determinado pasan de fuerza mayor total a parcial, es desde
el último empleado que se reincorpora, desde el primero, desde los que reincorporo a la mitad, ¿cuál es el dies a quo para determinar esos meses? Pues ahora ya se dice que es durante el plazo de 6 meses, pero desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla, lo cual podríamos llegar a entender que desde el momento en que reincorporamos al primero de los trabajadores, convirtiendo el ERTE de fuerza mayor total en un ERTE de fuerza mayor parcial, es el dies a quo para el cómputo de esos 6 meses al que nos estamos refiriendo. Y la siguiente pregunta que surge es, oiga, ¿y este compromiso cuándo se entiende incumplido? ¿Cuando despido a los trabajadores del ERTE? ¿O tampoco puedo despedir a empleados que no se vieron afectados por el ERTE? Sobre este punto, el apartado segundo dice que este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o la extinción de contratos de cualesquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. Es decir, que no vamos a extrapolar los efectos del mantenimiento del empleo a aquellos trabajadores que han quedado fuera del scope del ERTE de fuerza mayor en un momento determinado. Pero sigue habiendo dudas sobre la redacción del precepto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mantenimiento del empleo no solamente estamos hablando de despido, sino que la norma habla de extinción. ¿Qué sucede cuando un empresario decide acometer determinadas medidas de flexibilidad interna, como hemos comentado anteriormente, como pueden ser modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, movilidades geográficas? Es decir, restablezco las relaciones, pero ya no las puedo mantener como las tenía anteriormente a este COVID-19. ¿Por qué? Porque los salarios en un momento determinado que tengo pues son más altos que los que puedo asumir, porque tengo que cambiar de residencia a determinados empleados. Ahí puede haber dos planteamientos completamente opuestos. Un planteamiento por parte de la autoridad laboral o por parte de los trabajadores pudiera ser que, como esta modalidad de extinción se equipara, según la doctrina comunitaria del Tribunal de Justicia, a lo que son terminaciones involuntarias, que es el criterio que se ha seguido para el cómputo de la superación de umbrales del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pues que computan como extinción y que, por tanto, se entiende cuando el trabajador solicita la terminación de su contrato de trabajo como consecuencia de una modificación sustancial o una movilidad geográfica, que se ha incumplido la salvaguarda del compromiso de mantenimiento del empleo. Pero, en contra, pudiera existir como argumento que la decisión de terminación se produce a instancias del trabajador y que, además, precisamente el empresario adoptó medidas precisamente para garantizar ese mantenimiento del empleo. Estas dos posturas que se encuentran encontradas, estoy seguro que van a ser objeto de debate ante nuestros tribunales y ya veremos qué se resuelve a este respecto. Lo que sí establece la norma claramente son unos supuestos excluidos, y estos pues pueden ser el despido disciplinario que se declare como procedente, la dimisión, la muerte, la jubilación, la incapacidad permanente, ya estamos hablando de total, absoluta o gran invalidez, o la falta de llamamiento de personas con contratos fijos discontinuos cuando no suponga un despido ni una interrupción del mismo. Lo que sí tenemos claro es que si nos encontramos ante un despido improcedente, este sí que va a computar. ¿Y qué sucede con los contratos temporales? Que tampoco van a computar si estamos hablando de la expiración del tiempo convenido, de la realización de una obra o servicio que constituye su objeto, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Es decir, que los contratos temporales, salvo que estén en fraude de ley y se puedan declarar como despidos improcedentes, en principio no computaría en cuanto al mantenimiento del empleo. Recordaos que efectivamente el artículo 5 establece de todos modos una suspensión del cómputo de los plazos del contrato temporal. Imaginémonos un contrato de circunstancias de la producción que tenga 6 meses y que en su totalidad, en su jornada, se ve suspendido el cómputo del plazo correspondiente al contrato temporal. Le quedarían otros 3 meses, ¿vale? Con lo cual, una vez se restablece la relación. Con lo cual, si quedaban 3 meses, tendremos que esperar el tiempo convenido entre las partes para proceder a llevar a cabo esa terminación.
También puede darse la situación de que el ERTE en un momento determinado no afectara íntegramente la jornada o solamente una parte. Ahí no queda interrumpido el plazo y dentro del marco del propio ERTE que afectaba una parte de la jornada, también se podría extinguir ese contrato de trabajo. Siguiente punto, se habla de situaciones especiales que no están definidas en la norma. En concreto, se establece que el compromiso de mantenimiento de empleo se valorará en atención de características específicas de distintos sectores, normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta especialidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. Mucho cuidado con este precepto porque no se deja claro ni de qué sectores estamos hablando. Se puede intentar pensar que es la hostelería, que es el turismo, pero lo cierto y verdad es que esta parte del precepto no deja de ser un brindis al sol. No se dice ni en qué sectores ni en qué porcentajes se van a medir y nos podemos encontrar con el disgusto de que la autoridad laboral entienda que no es extrapolable este precepto a nuestra empresa y que realmente no quedaba exceptuada la misma de esas obligaciones linkeadas con la obligación de salvaguarda del empleo. Lo que sí dice la norma es que no resultará de aplicación estas medidas de compromiso de mantenimiento del empleo en empresas donde concurra un riesgo en cuanto al concurso de acreedores, en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003 de 9 de julio. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de que no se esté atendiendo al pago corriente de modo general de las obligaciones empresariales, o ante la existencia de embargos que afecten de manera generalizada al patrimonio de la empresa, o el incumplimiento de las obligaciones tributarias durante 3 meses anteriores a la solicitud del concurso. Es decir, que cuando una empresa, entendemos, tenga un riesgo de concurso de acreedores o esté en concurso de acreedores según esa definición, podría no verse afectada por esa obligación de salvaguarda del empleo. Y la siguiente cuestión es la que hace referencia a las consecuencias del incumplimiento, ¿no? Porque hasta ahora pues había un debate sobre si pudiera incluso conllevar una devolución en materia de prestaciones. Ahora lo que se establece claramente es que la consecuencia del incumplimiento es la devolución de la exoneración de cuotas en materia de seguridad social, el recargo e intereses. Ya es, no quiero decir que no sea una consecuencia grave para las empresas, previa sanción por parte de la Inspección de Trabajo, que levantaría el acta de infracción correspondiente y el acta de liquidación correspondiente en materia de cuotas. Pero lo que sí sabemos ya es que la devolución de prestaciones no está definida expresamente en la norma y, por tanto, sería defendible a partir de ahí el entender que no se tiene que producir esa devolución en materia de prestaciones. Y a partir de ahí, pues voy a dar la palabra a mi compañera Carmen López, que va a tratar temas de rabiosa actualidad y que también han sido muy comentadas, como el reparto de dividendos y transparencia fiscal y otra serie de puntos. Muchas gracias, Luis. Y bueno, todos, vamos a continuar con esta exposición de las novedades introducidas por el Real Decreto 2020, para detenernos, en primer lugar, con los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal. Pues bien, en ninguna de las disposiciones desarrolladas hasta este momento se habían planteado las limitaciones que ahora plantea el artículo 5 de la norma, que por un lado, y en primer término, prohíbe expresamente que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales puedan acogerse a los ERTE por fuerza mayor. Si bien puede ser discutida la aplicación práctica de este precepto, puesto que la norma no lo aclara, interpretamos que esta prohibición debe tener efectos a partir de la entrada en vigor de la norma, y ello por los siguientes motivos. En primer lugar, por la aplicación del principio constitucional de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas limitativas de derechos. Y en segundo término, porque además refiere expresamente a los ERTE del artículo 1 del mismo Real Decreto 18/2020, que a su vez desarrolla estas nuevas especialidades de los ERTE del artículo 22 del 8/2020. Por tanto, podría referirse efectivamente a estas nuevas situaciones que acontecerán en mayo y junio, estas nuevas determinaciones de los ERTE. Pero claro, esta cuestión no ha sido clarificada por la DGT y no está clara, ¿vale? Luego, por otro lado, en cuanto a lo que introduce este nuevo artículo 5, introduce limitaciones al reparto de dividendos
en aquellas empresas que a 29 de febrero de 2020 tuvieran igual o más de 50 trabajadores y que además se hubieran acogido a la exoneración de cuotas. Así lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y es que, en concreto, no permite el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio en el que se aplique la exoneración de cuotas, salvo que sea previamente abonado el importe de esta exoneración. Esta previsión conduce a las siguientes conclusiones. Primero, si bien es una cuestión discutida, en virtud del mismo principio que antes hemos introducido, esto es el de seguridad jurídica y retroactividad de las disposiciones limitativas de derechos, artículo 9.3 de la Constitución, esta limitación se referirá a las exoneraciones correspondientes a las mensualidades de mayo y junio. Esta interpretación la realizamos de la propia norma y de una forma coherente en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Pero si finalmente fuera interpretado lo contrario, esto es que esta limitación afectaría también a las exoneraciones que hemos practicado por marzo y abril, lo que no sería dable sería la aplicación de intereses y recargo ante el eventual abono de las correspondientes cuotas de marzo y abril por el reparto de dividendos. Y es que en el momento en el que se planteó la exoneración correspondiente a estos meses, la norma no estaba en vigor. Además, claro, tampoco recomendamos solicitar esta exoneración de cuotas respecto de mayo y junio en caso de que preveamos el reparto de dividendos. Sabemos que es complicado, que no es habitual saberlo con antelación, pero si lo prevemos sería aconsejable no producir, o sea, no solicitar la exoneración de las cuotas de mayo y de junio. Además, y como vemos, la literalidad de la norma refiere exclusivamente al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio en el que se aplique la exoneración, que de momento es el ejercicio 2020. Por tanto, no se aplicará esta limitación al reparto de dividendos a aquel reparto que materialmente se produzca en el año 2020, pero que se corresponda a otros ejercicios. Y evidentemente sí que alcanzará al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio 2020, pero que se produzcan en años posteriores. Por tanto, entendemos que si la empresa se acoge a la exoneración de cuotas a partir de la entrada en vigor de la norma, por tanto, por los meses de mayo y junio, el reparto de dividendos se condicionará al previo abono del importe correspondiente a la exoneración de cuotas por estos meses. En este caso está claro que el abono de las cuotas se producirá fuera del periodo ordinario de liquidación, por lo que entendemos que en cualquier caso se producirían intereses en el momento en el que se produjera su abono. Aquello que queda pendiente de aclarar es si se aplicaría recargo, puesto que según la literalidad de la norma podríamos hallarnos frente a un nuevo plazo ordinario de abono, que podría ser antes del reparto de dividendos. Es decir, que la norma estableciera un nuevo plazo ordinario que sería siempre antes de que se procediera al reparto de dividendos, pero esta es una cuestión que también queda pendiente de determinar. Esta nueva configuración conceptual de los ERTE que hemos visto y que nos ha expuesto Luis, nos lleva ahora a la siguiente cuestión, que gira en torno a los trámites y a la gestión en los ERTE de fuerza mayor, consecuencia del Real Decreto 18/2020. Pues bien, esta es una de las cuestiones más controvertidas y que más problemas prácticos están planteando. Y es que en materia de gestión este Real Decreto ha introducido ciertas novedades. Pues bien, vamos primero a referirnos ante qué autoridades o frente a qué organismos tendremos que desarrollar estas comunicaciones. En primer lugar, de conformidad al artículo 1.3 de este Real Decreto 18/2020, tendremos que comunicar a la autoridad laboral la renuncia total del ERTE y deberemos hacerlo en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos. Por tanto, según la norma, no existe obligación legal de comunicar a la autoridad laboral las desafectaciones del ERTE o las variaciones. Tan solo nos impone la obligación de comunicar esta renuncia total al ERTE. Y así lo indican y lo apuntan también las consultas de la Dirección General de Trabajo. El siguiente organismo al que nos tendremos que dirigir será el SEPE. Y al SEPE se seguirán comunicando, como hasta ahora, las variaciones de datos y demás incidencias.
También tendremos que comunicar el fin de ERTE conforme a los modelos y formularios que ya están determinados y ya vigentes también a la entrada en vigor del 18/2020. La siguiente entidad o organismo al que nos tendremos que dirigir es a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y a este organismo también tendremos que comunicar las variaciones de datos por trabajador según su situación concreta en los términos y códigos de los boletines que la Tesorería General nos indica. Y también tendremos que comunicar la finalización del ERTE. Esta obligación ya existía antes de la vigencia del Real Decreto 18/2020. Y por último, en cuanto a las comunicaciones que tenemos que hacer a la Tesorería General de la Seguridad Social, tenemos la declaración responsable, que es la gran novedad que ha introducido el Real Decreto 18/2020. Esta declaración responsable tendremos que indicar si estamos en fuerza mayor parcial o total o si se ha producido la renuncia al ERTE. Y se realizará mediante una anotación en cada código de cuenta de cotización, debiendo realizarse necesariamente en caso de que se quiera aplicar exoneración de cuotas respecto de los meses de mayo y junio, ya sea por fuerza mayor total o parcial. Una de las dudas o consultas recurrentes que tenemos en cuanto a la declaración responsable, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, es ¿qué plazo tenemos para realizar esta declaración responsable? Pues bien, el artículo 4.3 del Real Decreto 18/2020 prevé que la declaración responsable deberá realizarse siempre antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente. Entonces, este tiene que ser nuestro plazo principal. Tenemos que pensar que siempre tiene que ser antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas. Pues bien, las cuotas se liquidan durante el mes natural siguiente al que se devenguen. Y en materia de gestión tenemos dos plazos para liquidar las cuotas. Ahora vamos a referirnos al mes de mayo. Por un lado, el 22 de junio, en caso de que sea a cargo en cuenta, o el penúltimo día del mes, que en este caso sería el 29 de junio. Pues bien, que estemos en un plazo u otro dependerá de la fórmula de gestión que siga la empresa. Pero que exista este plazo no significa que lo tengamos que agotar en ningún caso. Hemos trabajado esta materia con especialistas en gestión y nos indican que no es recomendable agotar estos plazos para liquidar las cuotas, puesto que pueden transcurrir varios días desde que se envían los seguros sociales hasta que se confirman. Y aunque podamos tener como referencia estos tiempos, en cualquier caso insistimos que tendrá que producirse antes de que se solicite la liquidación de cuotas. Con la referencia de estos plazos y a pesar de ellos, la Tesorería en sus boletines nos recomienda que para evitar incidencias en las liquidaciones, esta declaración responsable se tendrá que realizar en los primeros días de junio o de julio, según nos refiramos a las cuotas de mayo o junio. Pero esto, en definitiva, es una recomendación. No estamos obligados a tramitar la declaración responsable en los primeros días del mes. Pero en cualquier caso, si sabemos cuál es nuestra situación, cuanto antes quede comunicado mejor, ya que agilizará los trámites en materia de gestión. También, bueno, imagino que lo tendréis en cuenta o lo conoceréis, todavía no se ha habilitado la opción de tramitar la declaración responsable. Por tanto, aunque nos hubiera recomendado la Tesorería que lo hiciéramos en los primeros días del mes, materialmente ahora mismo no es posible porque no han habilitado esta opción. Por tanto, y por resumir el tema del plazo, lo que nos tiene que quedar claro es que siempre tendrá que realizarse antes de la liquidación de cuotas, que los plazos para la liquidación terminan o el 22 o el 29 de junio, dependerá de cada empresa, y que además no deben agotarse estos plazos. Tenemos que tener claro también que si se quieren practicar estas exoneraciones de cuotas, necesariamente ha de realizarse la declaración responsable. Pero, ¿cuáles son las exoneraciones a las que optamos o que podemos aplicar según la declaración responsable que comuniquemos? Pues bien, la respuesta a esta pregunta nos lleva a exponer la cuantía de las exoneraciones, tal y como podemos ver en la siguiente diapositiva. Pues bien, según el artículo 4 de la norma de referencia, en caso de que comuniquemos fuerza mayor parcial,
se mantendrán las exoneraciones en los términos del 8/2020. Esto es, exoneración total en empresas de menos de 50 trabajadores y exoneración de 75 en empresas que tuvieran igual o más de 50 trabajadores en la fecha de referencia a estos efectos, que es el 29 de febrero del 2020. En caso de fuerza mayor parcial, pues aquí es cuando el punto en el que se introduce la gran reforma en cuanto a las exoneraciones. Y es que aquí tenemos que partir de que la voluntad del legislador es la de favorecer el reinicio de la actividad y por ello se prevén exoneraciones tanto para los trabajadores de los que se haya recuperado actividad respecto de la medida inicial, como aquellos cuya situación sea la misma que la inicialmente comunicada. De hecho, se prevén exoneraciones en mayor cuantía para la parte por la que se ha recuperado actividad, tal y como vamos a ver. Pues bien, esta cuantía se desarrolla en el artículo 4.2a y b. Y que lo que nos dice primero el 4.2a es que respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde el reinicio, es decir, aquí se está refiriendo que la exoneración se aplicará por la parte que hemos recuperado, vale, pues por esta parte, en empresas de menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 85% de la aportación que corresponda a mayo y del 70% de la aportación empresarial que se devengue en junio del 2020. Si esta empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, entonces la exención será del 60% respecto del mes de mayo y del 45% respecto del mes de junio. La segunda previsión que tenemos es la exoneración que se aplicará a los trabajadores cuya actividad continúe suspendida y en los periodos y porcentajes de jornada afectado por esta suspensión. Entonces, en este caso, cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores, la exención alcanzará el 60% respecto del mes de mayo y el 45% respecto del mes de junio. Si la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, esta exención alcanzará el 45% respecto de mayo y el 30% respecto del mes de junio. Por tanto, vemos que dentro de la fuerza mayor parcial podremos tener diferentes colectivos de trabajadores con a su vez diferentes exenciones o exoneraciones. Aquí la norma los utiliza como sinónimos. Pero para clarificar un poco este mapa de las exenciones, lo hemos trasladado a un supuesto práctico con nuestra interpretación de la norma, en este caso de fuerza mayor parcial. Y es que, por tanto, aquellos a los que se le aplique la medida, en los términos comunicados desde el inicio del ERTE, le corresponderá la exención prevista en el 4.2b. Según los términos del artículo, la exención se aplicará solo por la parte de jornada que permanezca suspendida. Por ejemplo, vamos a imaginarnos una empresa de más de 50 trabajadores en la que la medida aplicada a un trabajador, que es al que nos vamos a referir ahora, desde el inicio es la reducción del 50% de la jornada. Para el mes de mayo, en este caso la empresa se podrá exonerar el 45% de las cuotas correspondientes al 50% de la jornada suspendida. Por tanto, continuará cotizando el 100% de la jornada por la que preste servicios y solo se exonerará de la parte de suspensión en el porcentaje que hemos indicado. Pues bien, partiendo del mismo ejemplo, si este trabajador recupera parcialmente actividad, se le aplicará entonces la exoneración del artículo 4.2a en la actividad que recupere y del artículo 4.2b en la actividad que continúe suspendida respecto de la medida inicial. No se exonerará nada en la parte que continúe prestando servicios en los términos de la medida inicial. En este caso, el mismo supuesto, su medida inicial era la reducción de jornada al 50%. Le hemos recuperado un 20% y continúa con un 30% de la jornada suspendida. Pues en este caso, las cuotas que se correspondan con el 50% no serán exoneradas. Respecto del 20% recuperado, tendrá una exención del 60% y respecto del 30% suspendido, tendrá una exención del 45%. Y ya el último caso que nos quedaría sería el de la recuperación total de la actividad de ese trabajador, siempre continuando en fuerza mayor parcial. Y en este caso se le aplicará exención la del artículo 4.2a, pero solo respecto del porcentaje que ha recuperado.
En el mismo ejemplo, solo se produciría una exención del 60% respecto del 50% de la jornada recuperada. Del 50% por el que prestaba servicios inicialmente, no se aplicará exoneración. Aunque la norma ha entrado en vigor el 13 de mayo, las exoneraciones derivadas de la fuerza mayor parcial se aplican desde el 1 de mayo, y así lo prevé el Boletín 12/2020 de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, si nuestra fecha de fuerza mayor parcial es anterior a mayo, entendemos en este caso que lo coherente es que desde el 1 de mayo apliquemos las exenciones correspondientes a la fuerza mayor parcial en los términos expuestos. Y en el caso en el que estemos en fuerza mayor parcial que haya tenido efectos del 1 al 13 de mayo, entonces se aplicarán las exenciones desde esta fecha de efectos. Observamos también que las fechas de efectos de las distintas exenciones son desde el reinicio, por lo que a efectos de gestión esto puede ser un poco complicado. En un mismo mes podemos tener o podemos vernos con distintas exenciones a aplicar según las desafectaciones de un mismo trabajador, ya no solo porcentajes dentro de una misma medida desafectada o porcentaje de desafectación, es que a ese trabajador podremos desafectarle en mayor medida a lo largo del mes. En cualquier caso, también estas circunstancias prácticas podremos quizás verlas mejor después de la declaración responsable, cuando ya se habilite y comencemos a ver cuáles son las propuestas de liquidación de la tesorería. Pues bien, hasta este momento hemos expuesto las cuestiones más relevantes derivadas del Real Decreto 18/2020. Pero ahora vamos a terminar esta webinar con una materia relacionada con el mundo ERTE, pero desde otra perspectiva, como son las actuaciones inspectoras en la comprobación del cumplimiento de las medidas comunicadas. Y ello nos lleva a la conexión digital y al requerimiento de las VPN. ¿Por qué? Pues porque el teletrabajo se ha erigido como la fórmula de prestación de servicios preferente e idónea, pues porque permite evitar el contagio por COVID-19 y a la vez reducir la movilidad de las personas, que es el objetivo que toda esta normativa laboral que desde que comenzó la crisis del COVID se ha regulado pretendía. Sin embargo, este teletrabajo, esta fórmula a priori idónea, puede dificultar la comprobación o la constatación del fraude en el cumplimiento de la medida aplicada dentro del expediente. ¿Por qué? Pues porque se está prestando servicios dentro del domicilio, entonces las posibilidades de control de cara a la inspección de trabajo se pueden reducir. No podemos olvidar en este sentido que las personas trabajadoras que se ven afectadas por el ERTE no deben prestar servicios más allá de la concreta medida aplicada, ya sea suspensión o reducción. Sin embargo, esta situación poco deseable, es decir, que no se preste servicios más allá de la medida comunicada al ERTE, pues puede suceder en la práctica. Y es por ello por lo que la Inspección de Trabajo está incluyendo en sus requerimientos, entre otra documentación, el registro de conexiones VPN-IP de cada trabajador desde el 14 de marzo de 2020, certificado además por el operador telefónico que en cada caso corresponda. Recordamos que, de conformidad a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 9/2020, la Inspección de Trabajo está incluyendo en sus planes de actuación la comprobación de la aplicación de las medidas comunicadas en los diferentes expedientes. Por tanto, forma parte de la actuación inspectora, si se quiere decir natural, en estos tiempos de la Inspección de Trabajo. A priori podríamos pensar que el requerimiento de las VPN podría ser un medio idóneo con el que comprobar el tiempo de prestación de servicios de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE y comprobar si esa actividad supera los términos de afectación al ERTE y, por tanto, estaríamos en fraude. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varias circunstancias. En primer lugar, no todas las conexiones a la VPN tienen por qué implicar prestación de servicios, puesto que el trabajador puede que utilice los medios de trabajo con fines personales. Y en segundo lugar, y en este caso es el más importante, es porque en la mayor parte de las ocasiones no será posible acceder a este dato. Aquí las empresas proveedoras
no suelen almacenar este dato más allá de un par de días, si es que llega realmente a almacenarse 2, 3 o 4 días, por los problemas de tráfico de almacenamiento que ello genera. No podemos perder de vista la cantidad de conexiones diarias que pueden producirse por parte de los trabajadores de todos los clientes de un mismo proveedor. Además, si revisamos los contratos mercantiles entre proveedor y empresa, tampoco es habitual que el proveedor esté obligado a guardar este dato, por lo que tampoco se podría acceder al mismo. Decimos no es habitual porque obviamente no hemos podido revisar todos los contratos, pero los casos en los que hemos tenido que valorar esta situación, efectivamente no existe la obligación del proveedor de guardar estos datos, porque esto supondría un gravamen adicional, obviamente un sobrecoste de cara al contrato con el proveedor por la necesidad de almacenar toda esta cantidad de datos, y esta obligación no está contemplada en la norma, por tanto no se puede exigir tener almacenada toda esta información. Por tanto, si bien podría parecer que estamos frente a un medio idóneo para controlar la corrección en la aplicación de los ERTE y así evitar el fraude, en la práctica es un medio que difícilmente puede ser utilizado por la autoridad inspectora. Y con este tema terminamos la exposición de esta webinar. No sé si Luis tiene algo que añadir a este respecto. No, yo, Carmen, si te parece, creo que ha habido pues bastantes personas que han formulado preguntas. Si quieres que las vamos contestando. Sí, por supuesto. La pregunta planteada por Andrea Martín Subias, que nos dice: entonces, aunque hubiésemos pasado a ERTE de fuerza mayor parcial en abril, ¿podemos seguir exonerando las cuotas de mayo si seguimos manteniendo a personas en ERTE? Realmente no, o sea, la exoneración íntegra de cuotas en materia de seguridad social, si uno pasa de total a parcial, podrá tener la reducción que se ha comentado conforme al artículo 4 e incluso las bonificaciones en cuanto a la reincorporación de personal, pero en mayo, ya desde el 1 de mayo, según los criterios del boletín oficial, ya pasaríamos al nuevo régimen de cuotas. No sería una exoneración de cuotas íntegras, sino que en los porcentajes que establece el artículo 4. La siguiente pregunta de Óscar Cornelles nos dice: una pregunta. Nuestra empresa no ha recuperado su actividad totalmente, pero al ser una empresa de transporte de pasajeros, ha realizado en mayo un servicio puntual. Para ello se avisó a un conductor del ERTE que trabajó 2 días y volvió al ERTE. ¿Es lo mismo desafectar a un trabajador que informar que ha trabajado por calendario SEPE esos 2 días? ¿Con ese movimiento ya se entiende que la empresa pasa a ERTE parcial? ¿Se entiende desafectar cuando ya se incorpora de forma estable? Aquí yo entiendo que ha habido, aunque haya sido con carácter puntual, una recuperación de la actividad. En función de esa recuperación de la actividad, el empresario ha decidido reincorporar a uno de sus trabajadores en la plantilla. Entiendo que esto se ha comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal y puede perfectamente entenderse que se hubiera pasado a un ERTE de fuerza mayor parcial. La siguiente pregunta, planteada por Marta Sagarra, nos dice: si renuncias a la totalidad del ERTE por fuerza mayor, sacas a todos los trabajadores del ERTE, ¿existe o no exoneración de cuotas en mayo y junio? Si el ERTE ha finalizado, la totalidad y dejas de estar en un ERTE mayor, no hay exoneración de ningún tipo. Nos pregunta Ángel Julvez: todo está claro, pero ¿cómo se comunicaron a la seguridad? ¿Qué claves hay que indicar? ¿Y cómo hay que hacer la declaración responsable? Si hay algún modelo oficial, etcétera. A ver, las claves son las que aparecen en el boletín. El boletín el 12, creo, no sé si es el 12 o el 13 de 2020. Y eso será según cada caso de cada trabajador. Respecto a la declaración responsable, modelo oficial como tal, no hay ni se espera que haya, puesto que es una anotación al código de cuenta de cotización. Es decir, las declaraciones responsables se hacen por código cuenta de cotización. Y en principio,
si nos lo podemos imaginar de alguna forma, porque todavía no lo hemos visto, será como una casilla y tú tendrás la opción de plantear bien fuerza mayor parcial o fuerza mayor total, pero modelo como tal no, ni lo hay ni en principio se espera que lo pueda haber. La siguiente pregunta de Pablo Gay nos dice: ¿en qué momento debería empezar un periodo de consultas si preveo necesitar un ERTE top estando actualmente en ERTE fuerza mayor? Bueno, aquí vamos a ver. El ERTE de fuerza mayor, podemos pensar que el 30 de junio podría finalizar. Como hemos dicho, que perfectamente se puede ir negociando ya el ERTE top porque, hombre, porque podemos pensar que no va a haber, una vez finalice el ERTE de fuerza mayor, una recuperación total, ¿no?, de la actividad y que además igual lo vamos a necesitar, pues sería perfectamente factible el ir negociando ya, Pablo, si quieres, el ERTE top. Pero si lo hicieras incluso en un momento posterior, imaginemos que lo haces después del 30 de junio, la norma también establece la posibilidad de que exista una fecha de efecto retroactivo al momento de la finalización del ERTE de fuerza mayor. No obstante, ser conservador y tener negociado el ERTE top no perjudicaría en modo alguno y es una posibilidad perfectamente factible y recomendable. Sí. Vale, pues no tenemos más preguntas de momento. Sí. No sé si te anima más. Si no tenéis más cuestiones ahora, sabéis que las podéis plantear, que tenéis nuestros datos en la PPT que os van a hacer llegar, y también si la hacéis a Integra nos lo traslada igualmente. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y cualquier cuestión que tengáis estamos a vuestra entera disposición. Carmen, Luis, muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración en estos seminarios tan interesantes para todos, ya que es un tema, bueno, súper de actualidad y que estamos aquí todos pendientes, así que agradeceros vuestra colaboración siempre. A los asistentes, muchas gracias a todos y nos vemos en próximos webinars. Si os parece, Carmen, Luis, si queréis decir algo. Pues muchísimas gracias también a Integra por darnos esta posibilidad de haber podido hacer este seminario. Y nada, deciros que ha sido un placer y bueno, a ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, ¿no?, a partir de ahora, porque cada día esto va cambiando. De hecho, ha sido una noticia ahora que está planteándose el Gobierno con ese artículo del Consejo de Ministros extender los ERTEs de fuerza mayor. Lo estaba viendo ahora en este momento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues sí, pegadísimos a la actualidad. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos. Nos apuntamos las preguntas que queden. Gracias a todos. Un besico. Perfecto. Adiós. Gracias. Adiós.